Bajo las arenas del Irak moderno, sepultados bajo milenios de polvo y el eco de las guerras, yacen los vestigios de la primera civilización del mundo. Babilonia, Akkad, Sumer. No son solo nombres en un libro de historia, son la cuna de la escritura, la cuna de la ley, la cuna de nuestras ciudades, de nuestra burocracia, de nuestra vida organizada. Somos sus herederos directos. Levantaron torres de adobe que aspiraban a tocar los cielos y forjaron una sociedad tan compleja que exigió una nueva invención. No la rueda ni un arma, sino una herramienta que demostraría ser más poderosa que todas las demás: la contabilidad, el registro, la memoria. Nos legaron su herencia no en oro, hace tiempo saqueado, ni en piedra, ya desmoronada. La dejaron en arcilla. Cientos de miles, quizá millones, de tablillas de barro. Pequeñas, duras como ladrillos, y cubiertas por una extraña escritura en forma de cuña: el cuneiforme. Son los primeros discos duros de la humanidad, el archivo de su primer imperio. Y lo guardan todo. Poemas épicos sobre la creación y los diluvios que inspirarían relatos bíblicos, decretos reales e inscripciones triunfales sobre enemigos vencidos. Pero sobre todo guardan la rutina, la minuciosa y mundana rutina de la vida diaria. Recibos, contratos, listas de inventario, recetas de cerveza, quejas sobre entregas de cobre de mala calidad. Millones de registros sobre cuánta cebada salió del almacén A, cuántas ovejas contó el pastor B, cuánta plata se le pagó al mercader C. Durante miles de años, estos registros permanecieron en silencio. Eran demasiado numerosos, demasiado fragmentarios, demasiado complejos. Un exceso de tablillas para los pocos expertos capaces de leerlas. Archivos del tamaño de ciudades que no podíamos descifrar. Solo veíamos los fragmentos más brillantes. Nos maravillamos con la epopeya de Gilgamesh. Estudiamos el código de Hammurabi, pero nos estábamos perdiendo lo esencial. Veíamos los árboles resplandecientes, pero se nos escapaba el bosque, oscuro y complejo. Leíamos su literatura, pero no podíamos leer sus balances contables. Y el diablo, como bien se sabe, está en los detalles. En el caso de Babilonia, estaba en su contabilidad. Hasta ahora. ¿Y si pudiéramos leerlas todas? No como poemas aislados, sino como una única y gigantesca base de datos interconectada. ¿Y si pudiéramos ejecutar una consulta en un archivo de hace 4000 años? ¿Y si pudiéramos preguntarle a Babilonia no por sus dioses, sino por sus deudas? La tecnología para hacerlo por fin ha llegado. La inteligencia artificial, las redes neuronales profundas. Y cuando enfocamos esta nueva mente no humana sobre el archivo más antiguo y extenso del mundo, la arcilla comenzó a hablar. Y lo que reveló no fue una epopeya. Fue un escalofriante informe financiero. Un espejo que no reflejaba los mitos que una civilización contaba sobre sí misma, sino la fría y dura aritmética de su supervivencia. Existe una advertencia, grabada hace 3700 años. Y parece que solo ahora comenzamos a comprender que nos interpela directamente a nosotros. El problema siempre fue una cuestión de escala. Imaginemos el Museo Británico, o el Louvre, o el Museo de Pérgamo en Berlín. En sus sótanos yacen decenas de miles de estas tablillas de arcilla. Muchas son meros fragmentos, esquirlas de una contabilidad ancestral, hechas añicos durante el saqueo de una ciudad hace milenios. La labor del asiriólogo es la de un detective dotado de una paciencia infinita, casi sobrehumana. Años, a veces décadas, se invierten en descifrar un único fajo de cartas, el archivo de un solo mercader. No es como leer un libro, es como ensamblar 1.000.000 de rompecabezas a la vez. Un rompecabezas colosal para el que no existe imagen de referencia y del que además faltan la mayoría de las piezas. La escritura cuneiforme es una pesadilla para el descifrador. No es un alfabeto, donde un signo equivale a un sonido.
es un complejo sistema silábico y logográfico. Un mismo signo puede representar un sonido como ba, una palabra completa como casa, o ser un determinativo, un signo mudo que simplemente indica que la siguiente palabra es, por ejemplo, un dios o un objeto de madera. Un único signo puede tener 10 significados distintos según el contexto. La lengua, el acadio, es un idioma semítico extinto, pariente del árabe y del hebreo. Y antes de él estuvo el sumerio, una lengua aislada, sin parentesco conocido con ninguna otra sobre la faz de la tierra. Traducir una sola tablilla es una proeza científica. Traducirlas todas, una tarea físicamente imposible para la humanidad. Un Everest digital que siempre hemos contemplado desde la base. Sabíamos que las respuestas estaban ahí. ¿Cómo vivió en realidad el primer imperio? ¿Cómo gestionó sus crisis? ¿Cómo administró una economía compleja sin monedas, basada únicamente en el peso de la plata y la cebada? ¿Cómo cayó? Solo podíamos especular, construyendo elegantes teorías a partir de las migajas que lográbamos traducir. Sabíamos de sus guerras y sus reyes, pero no de los susurros en los mercados. No conocíamos los temores de sus funcionarios. Aquel muro de arcilla y silencio era inexpugnable. Cualquier intento de analizar Babilonia como un sistema, como un organismo económico vivo y palpitante, estaba condenado al fracaso. Estábamos ciegos. Leíamos cartas sueltas de una ciudad en ruinas, sin comprender por qué se había desmoronado. Y entonces, un nuevo protagonista entró en escena. No un ser humano, sino un algoritmo. Un equipo de investigadores de varias universidades, historiadores, lingüistas y, lo que es más importante, especialistas en aprendizaje automático, se propuso lo imposible. Decidieron enseñar a una máquina a leer la escritura cuneiforme. No se trataba de un simple traductor automático. Era una red neuronal de aprendizaje profundo, de una complejidad extraordinaria. Primero, había que enseñarle a ver. Las tablillas son objetos tridimensionales. Los signos no son tinta sobre papel, son cuñas de distinta profundidad impresas en la arcilla húmeda. Se crearon escáneres tridimensionales específicos para esta tarea. Por primera vez, una mente no humana comenzaba a mirar a través del velo del tiempo, a leer las cicatrices de la historia grabadas en barro. El silencio de milenios estaba a punto de romperse, y con él, la posibilidad de que el eco de una civilización perdida no solo nos contara su final, sino que nos advirtiera sobre el nuestro. Fotografiaron cada tablilla desde cientos de ángulos distintos, creando un preciso modelo digital de cada una. Después, una red neuronal, alimentada con decenas de miles de tablillas ya conocidas y traducidas a mano, aprendió a reconocer estos patrones tridimensionales. Aprendió a ver no solo los signos, sino el contexto. Aprendió a comprender cómo un escriba de la ciudad de Ur podía escribir una palabra de forma distinta a un escriba de Nippur. Aprendió a detectar errores, erratas y a restituir fragmentos dañados. Aprendió a pensar como un escriba que vivió hace 4000 años. El proyecto duró años. Al principio, la inteligencia artificial cometía errores absurdos, infantiles. Confundía una casa con una oveja, pero aprendía, de forma exponencial, más rápido que cualquier ser humano. Pronto, fue capaz de traducir textos administrativos estándar con una precisión del 95%. Pero la traducción era solo el primer paso. El verdadero avance fue otro. La IA podía hacer algo que a un ser humano le habría costado miles de vidas. Podía conectar datos. Podía tomar una tablilla sobre el precio del grano de un archivo en Berlín, cotejarla con la carta privada de un mercader de un archivo en Londres, encontrar una mención de ese mismo mercader en un acta judicial de París y compararlo todo con un decreto real oficial de Estambul. Todo, en fracciones de segundo. No estaba construyendo solo un diccionario. Estaba construyendo un gemelo digital del imperio babilónico, una red social de arcilla. Podía rastrear la carrera de un único funcionario,
desde su primer nombramiento hasta su último informe. Podía seguir el rastro de un cargamento de cobre desde la mina hasta el taller. Podía trazar un gráfico de la inflación de la cebada a lo largo de 100 años. Centramos la atención de la IA en un periodo concreto. Hace unos 3.700 años. El antiguo periodo babilónico. El tiempo del rey más famoso de la historia, Hammurabi y sus sucesores. Sobre el papel, en las crónicas oficiales que habíamos leído, era una época de estabilidad, la cima absoluta. El código de Hammurabi, grabado en su célebre estela, había establecido el orden y la ley, ojo por ojo. El imperio se extendía desde el Golfo Pérsico hasta Siria. Se construían canales, el comercio florecía. Babilonia era el centro del mundo. O eso parecía. Esa era la versión oficial. Era la fachada. Dirigimos la IA hacia miles de aburridas tablillas de aquella edad de oro. No hacia las leyes, no hacia los poemas, hacia la contabilidad. Nos interesaba la economía, los precios, los impuestos, los proyectos estatales, los pagos a los trabajadores. Queríamos entender cómo funcionaba su reserva federal, su tesoro. La IA comenzó a cribar los datos. Millones de registros, día tras día, semana tras semana. La máquina simplemente devoraba recibos de arcilla. Y entonces se detuvo. El sistema marcó una bandera, una anomalía. En un inmenso y tranquilo mar de datos rutinarios, encontró un único registro que no encajaba con nada. Una tablilla que gritaba que algo estaba mal. Era un fragmento de apariencia anodina. No había sido hallado en el palacio del rey. Entre las ruinas de un modesto edificio administrativo yace una tablilla. La llamaremos provisionalmente Archivo 117. Es una simple placa administrativa, una lista. Una lista con los nombres de los trabajadores empleados en un proyecto estatal, quizás la reparación de un canal o la construcción de un templo. Junto a cada nombre, la cantidad de siclos que se les ha entregado. Pero no era plata, era cebada. La cebada era el dólar de Mesopotamia. No era solo alimento, era la medida universal de valor con la que se pagaban los salarios. Existen decenas de miles de tablillas como esta, pero una inteligencia artificial vio lo que un ojo humano habría pasado por alto. No se limitó a leer esta tablilla, leyó todas las tablillas fechadas en la misma semana, y lo que encontró fue inquietante. En primer lugar, examinó los informes de mercado, las tablillas de los comerciantes privados. Durante esa misma semana, el precio de la cebada en los mercados de Babilonia se mantuvo absolutamente estable, sin fluctuaciones, sin pánico. En segundo lugar, consultó las inscripciones reales oficiales. El rey se jactaba de la prosperidad y de las grandes construcciones. Ninguna señal de problemas. Y entonces volvió a mirar el archivo 117 y comprendió. La cantidad de cebada entregada a los trabajadores no era un salario de mercado. Era una cifra desesperadamente baja. El salario estándar para un trabajador no cualificado de la época rondaba los 60 kilos de cebada al mes. Pero en esta tablilla, la cifra era de 20 kilos. No era un salario, era una ración de subsistencia. El mínimo para no morir de inanición. En el mismo momento en que los mercados oficiales y la propaganda real hablaban de estabilidad y prosperidad, el Estado, en secreto, había sometido a sus propios trabajadores a un régimen de la más estricta economía. No era el error de un escriba. Se encontraron varias listas idénticas de otros departamentos, correspondientes a la misma semana. Algo iba mal. Algo iba muy mal. El Estado sabía algo que el mercado ignoraba. Aquella tablilla se había convertido en una llave. La puerta a una estancia oscura cuya existencia ni siquiera sospechábamos. Los investigadores plantearon a la máquina una nueva pregunta. ¿Qué más ocurrió esa semana? Busca cualquier evento, no solo económico.
La máquina inició su búsqueda rastreando todas las bases de datos. Cartas, casos judiciales, textos religiosos. Y lo encontró. En una base de datos completamente diferente. En un archivo que los historiadores económicos jamás habrían consultado. Un archivo que la historia siempre había considerado un campo aparte. El archivo de los sacerdotes, los astrónomos. Aquello que durante mucho tiempo consideramos supersticiones y magia primitiva. Diarios astronómicos, registros del movimiento de los planetas, sobre los eclipses lunares, sobre el comportamiento de Venus. Los babilonios estaban obsesionados con los presagios. Creían que los dioses les hablaban a través de las estrellas. Sus dioses, Marduk, Júpiter, Ishtar, Venus, eran los planetas mismos. Su movimiento por el firmamento era un guión divino. Y en esa misma semana, cuando los trabajadores recibieron raciones de hambre, los sacerdotes registraron algo. Un inquietante eclipse lunar. Una señal considerada una de las peores. El presagio del hambrún. Una tablilla de arcilla, un augurio en los cielos. Y la revelación de que las decisiones que moldean imperios no siempre se toman en los mercados, sino en la silenciosa y ancestral conversación con las estrellas. El presagio de la caída de un rey. Los historiadores siempre lo habían ridiculizado. Meras supersticiones primitivas. ¿Qué conexión podía existir entre un eclipse lunar y el precio de la cebada? Ninguna. Era una simple coincidencia. Pero una inteligencia artificial demostró que la pregunta estaba mal formulada. La inteligencia artificial no cree en las coincidencias, cree en los patrones. Rastreó la totalidad de la base de datos del antiguo periodo babilónico, un torrente de información que abarcaba 100 años, y encontró el patrón. Una y otra vez. Y otra vez. La imagen que emergió fue estremecedora. Aquello no era el caos, era un protocolo, un mecanismo de respuesta estatal claro y meticulosamente ensayado. Así es como funcionaba. Paso 1. Los sacerdotes astrónomos en los templos de Esagila registraban un mal augurio, no uno cualquiera, sino uno específico de su gran compendio, el Enuma Anu Enlil. Por ejemplo, Marte entrando en la constelación de Géminis, o la Luna adquiriendo un tono verdoso durante un eclipse. Para nosotros, simple astronomía o un fenómeno atmosférico. Para ellos, una alerta roja del más alto nivel. Paso 2. Esta información era transmitida de inmediato, de forma cifrada, no al pueblo, sino a un círculo cerrado de la alta burocracia. Al aparato económico del Estado, no al rey, a los funcionarios responsables de los graneros. Paso 3. De manera inmediata, en cuestión de días, el Estado activaba un protocolo secreto de austeridad. De cara al público todo iba bien. Los mercados se estabilizaban artificialmente, quizá incluso inyectando plata para contener el pánico. La propaganda hablaba de prosperidad, pero en silencio, los funcionarios reales comenzaban a acaparar y almacenar grano de forma agresiva. Congelaban proyectos estatales, ponían a los funcionarios y a los trabajadores bajo un sistema de raciones, tal y como vimos en el archivo 117. Empezaban a prepararse febrilmente para lo peor. Y entonces, el paso 4. Entre 3, 6 o 9 meses después, la crisis llegaba. Se desataba una sequía catastrófica, o una plaga de langostas, o una epidemia, o los enemigos atacaban súbitamente las rutas comerciales. El presagio no causaba la crisis, era otra cosa. Los babilonios no eran simplemente supersticiosos, eran los primeros analistas de riesgos del mundo. Y aquí es donde comienza la verdadera investigación. ¿Cómo era posible? ¿Cómo una observación de la Luna podía predecir una sequía con 6 meses de antelación? No es magia. Debemos descartar esa idea. La respuesta ha de ser racional.
Y la inteligencia artificial nos dio una pista. Los babilonios eran observadores meticulosos. Habían mantenido estos registros durante siglos. Los sumerios, antes que ellos, los habían mantenido durante siglos. Para la época de Hammurabi, poseían un Big Data ancestral que abarcaba casi 1000 años. Ellos veían ciclos que nosotros, con nuestra corta memoria histórica y nuestros cambios de gobierno cada 4 años, simplemente somos incapaces de percibir. ¿Y si hubieran rastreado patrones climáticos complejos Y a muy largo plazo? ¿Y si ciertos eventos astronómicos, que por sí mismos no influyen en nada, simplemente coincidían estadísticamente con el inicio de estos ciclos devastadores? No eran heraldos del desastre. Eran los relojes de un cosmos mucho más profundo y conectado de lo que jamás hemos imaginado. Un conocimiento perdido, escrito no en la magia, sino en la paciente observación del tiempo mismo. ¿Coincidía con el inicio de un ciclo global de sequías? Quizás con un cambio en las corrientes del Océano Índico. Ellos desconocían las causas científicas. No sabían nada del Niño, ni de la oscilación del Atlántico Norte. Simplemente sabían que cuando Marte ocupaba una posición determinada y la Luna presentaba cierto aspecto, en 8 de cada 10 ocasiones, la hambruna llegaba 6 meses después. Habían encontrado una correlación, no una relación de causa y efecto, sino una correlación estadística, pura y desnuda. Y confiaron en ella. Construyeron todo su modelo económico de supervivencia en torno a esa correlación. Crearon el sistema de alerta temprana de crisis más complejo del mundo antiguo, enmascarado bajo la apariencia de una religión. Sus sacerdotes no eran meros oficiantes, eran su principal centro de análisis de datos. Y he aquí la aterradora verdad, revelada por una tablilla de 3700 años. La Edad de Oro de Babilonia fue una mentira. No fue una era de prosperidad serena, sino una época de lucha constante, desesperada e intensa por la supervivencia. El imperio de Hammurabi era un coloso con pies de barro y era consciente de su propia fragilidad. Vivían bajo un miedo constante y paralizante, el miedo a la hambruna, el miedo al colapso. Su civilización se erigió en Mesopotamia, en el creciente fértil. Pero aquel creciente era traicionero. Los ríos Tigris y Éufrates eran impredecibles. A diferencia del Nilo, cuyas crecidas seguían un calendario, estos ríos podían traer sequías catastróficas o inundaciones devastadoras. La cosecha podía malograrse en cualquier momento. Vivían al filo de la navaja. Cada decreto real, cada gloriosa construcción, cada informe de victoria, formaba parte de un doble juego. Por un lado, una demostración de poder y estabilidad para mantener a raya a los enemigos y al propio pueblo. Por otro, una acumulación febril de recursos para el día aciago que, según creían, sabían que estaba por llegar. La tablilla, archivo 117. No es un simple recibo. Es un grito de terror congelado en arcilla. Es la prueba de que toda una civilización vivió con un temporizador en su mente, cuya cuenta atrás marcaba el tiempo hasta la siguiente catástrofe. Fueron maestros en la gestión de crisis, pero al final no fue suficiente. Cuando una generación después de Hammurabi llegó la tormenta perfecta, probablemente una sequía de varios años de la que las señales habían advertido, pero para cuya escala el sistema no estaba preparado, el imperio se derrumbó. Se desmoronó casi instantáneamente. Su brillante sistema de predicción, su planificación centralizada que los salvó de crisis menores, los volvió rígidos y vulnerables ante una sola, pero gigantesca. ¿Por qué resulta esto tan inquietante para nosotros? ¿Qué nos importan unas raciones de cebada de hace 3700 años? La respuesta es crucial. Al leer estas tablillas, la inteligencia artificial no se ha limitado a descifrar el pasado. Nos ha mostrado un modelo, el modelo de un colapso. Y ese modelo nos resulta terriblemente familiar. Una civilización compleja, globalizada, que ha alcanzado su apogeo. Una civilización enteramente dependiente de intrincadas rutas comerciales que se extienden a lo largo de miles de kilómetros.
críticamente vulnerable ante los súbitos cambios del clima y las interrupciones en el suministro de recursos clave. Ellos tenían cebada, nosotros petróleo, gas y microchips. Una sociedad gobernada por una burocracia compleja que intenta desesperadamente predecir y gestionar los riesgos. No es Babilonia, somos nosotros. Nosotros también tenemos nuestros presagios. Ya no escrutamos la luna ni el hígado de un cordero. Nuestra mirada se clava en los teletipos bursátiles, en la inversión de la curva de rendimiento, en los futuros del trigo y del petróleo, en los informes de los climatólogos, en los gráficos que miden la congestión de los puertos de Shanghái y Rotterdam. También tenemos a nuestros sacerdotes, economistas, analistas de Wall Street, científicos del clima que advierten de las crisis venideras. Y, por supuesto, tenemos nuestra propia propaganda oficial, la que asegura que todo está bajo control, que el crecimiento continúa, que el sistema es estable. Al igual que Babilonia, construimos una inteligencia artificial para que procese nuestros volúmenes ingentes de datos y encuentre los patrones que nosotros no podemos ver. Le confiamos la gestión de nuestra logística, de nuestras finanzas, de nuestra propia seguridad. Construimos nuestra propia Babilonia digital con la esperanza de que nos advierta del peligro. La tablilla del archivo 117 es un espejo. Su desciframiento mediante la inteligencia artificial nos ha mostrado cómo un imperio entero puede parecer próspero, fuerte y estable en su exterior, mientras en secreto está paralizado por el miedo, preparándose para el fin. Ellos sabían lo que les esperaba, vieron las señales, hicieron todo lo que pudieron para prepararse. Y aún así, fracasaron. Y así, la pregunta fundamental que nos lega esta tablilla de arcilla resuena en el presente. Ahora mismo, en nuestras gigantescas bases de datos, en nuestros áridos informes administrativos, en las cifras de la logística y en los resúmenes bursátiles, ¿qué raciones de cebada se ocultan a plena vista? ¿Qué protocolos secretos de racionamiento se han puesto ya en marcha sin que lo sepamos? ¿Qué presagios están viendo nuestros sistemas que nosotros, sus creadores, aún no hemos aprendido a interpretar correctamente? La inteligencia artificial nos ha revelado que la primera gran civilización del mundo supo de su final con antelación. Quizás su verdadero mensaje es que no somos los primeros, ni seremos los últimos.